Buenos días. La verdad es que por cosas así merecen la pena escribir. Hace 37 años, 37 o 38, no recuerdo bien, llegué por primera vez a esta provincia que no conocía de nada y recuerdo que estuve en la Diputación pidiendo un mapa y no me lo dieron porque no debía haber, no lo sé. Me alojé en un hotel que se llamaba el Caserío Aragonés o algo así, que era el actual Sancho Abarca o Sancho Ramírez, no sé. Sancho Abarca es aquí Antonio Santos, que siempre lo recuerda. Y sí, le ponéis una corona y tal cual. Y eché a caminar por los montes del Prepirineo, fundamentalmente. Llevaba unas pequeñas indicaciones que me había dado al pasar por Zaragoza una escritora que ya no vive, por desgracia, Ana María Navales, y me dijo: vete a la zona de La Guarguera. Y por allí tiré por Monrepós al día siguiente, después de estar en Huesca. De La Guarguera pasé, que me quedé impactado, porque claro, ahora hay internet, ahora hay muchas cosas, pero en aquella época no lo había. Y al girar, al llegar a Montaña, o antes de llegar a Montaña y girar hacia Broto y Ordesa, me encontré el espectáculo dantesco de Jánovas y el Valle de Jánovas, que yo no sabía ni lo que era. Tuve que preguntar, porque yo nací en un pueblo que estaba bajo un embalse en León, pero nunca había visto unos pueblos demolidos para crear un embalse que nunca se hizo. Luego lo vería y visitaría muchas veces, conocería a Francisca Castillo y José Garcés, les entrevisté incluso, que vivían en Campo Darbe, puede ser, los últimos que resistieron allí. De allí pasé hacia Sabiñán y Oaxaca a ver el valle de la Garcipollera, Garcín, Pescó. Algunos de los personajes de la novela toman los nombres de esos pueblos porque los apellidos vienen de los pueblos que cayeron rodando hacia el Ebro de las montañas, ¿no? Como las piedras. Bueno, y ya 3 o 4 días después, durmiendo en Jaca, lo he contado muchas veces, a todo esto yo no conocía a nadie. Era la única provincia de España en la que nunca había estado. Yo he estado, y creo que Almería, pues ya he estado en Almería. Y vine por 2 razones. Bueno, en Jaca, acabó el relato, pregunté a la mujer, a la recepcionista del hotelillo donde me quedé aquella noche, por otras zonas que hubiera de pueblos abandonados, y me dijo: en la calle Mayor hay un relojero que se llama Mesado, que es de una asociación que se dedica a rehabilitar iglesias de los pueblos que desaparecen para que no desaparezcan también las iglesias. Fui a ver al relojero, que espero que viva y que esté muy bien todavía, y él me dijo: vas a la librería que hay aquí al lado, te compras un libro que se llama El Pirineo Abandonado, de Enrique Satué Oliván, que yo no sabía quién era, ahora es muy amigo, y te vas a la zona más impresionante, que es la de Sobrepuerto. Y yo la había bordeado el día anterior, subiendo por el Ara hacia el Gállego, y me fui con ese libro y así llegué a Iñelle. Debo decir que cuando hice ese viaje, la novela ya estaba escrita a la mitad. Se situaba en un lugar con un nombre ficticio, y cuando vi a Iñelle y la disposición que coincidía con lo que yo estaba escribiendo, decidí que se iba a situar allí. Bueno, acabé la novela y ahí empezamos. He dicho muchas veces que llegué aquí por 2 motivos. Abajo veréis un cartel que pone de la presentación que hice al año siguiente publicarse la novela,
que el que me presentó fue un antecesor tuyo, Marcelino Iglesias, que yo tampoco sabía quién era. Y me dijeron, ¿qué título le quieres poner a la presentación? Y yo dije, Huesca no existe. Y claro, todo el mundo iba a la presentación con el presidente de la Diputación de una provincia que no existe, todos un poco asombrados de quién es este que viene a decir. Bueno, la historia la he contado también muchas veces y la repito muy rápido para no alargarnos. Yo vine aquí por dos motivos. Uno, porque sabía, porque tenía mucha curiosidad, porque era una de las pocas provincias que no conocía, porque es la provincia de España que tiene el triste récord de tener la mayor cantidad de pueblos abandonados, que hay más de 300, creo. Y porque cuando yo era niño, en el colegio donde estudiaba, en un pueblo de León, pues imagínate, Sabiñánigo, pero en León, en los años 60, cuando no había nada, ni teléfono, ni nada, tenía un profesor, lo contaba muchas veces, y lo cuento en el prólogo de esta maravillosa edición que han hecho aquellos que están allí al fondo, bueno, que habéis hecho la Diputación, lógicamente. Tenía un profesor que siempre empezaba las clases diciendo, Huesca no existe. Es como si en Viescas le dicen en los años 60 a los alumnos, León no existe o Lugo no existe. Y para demostrarlo hacía tres preguntas. ¿Alguno de ustedes conoce a alguien de Huesca? Nadie. Claro, en aquellos tiempos nadie, no habíamos estado ni en León. ¿Alguno de ustedes ha estado alguna vez en Huesca? Cierto, silencio absoluto. Y la tercera y definitiva, empezaba a llegar a las televisiones, a los bares de los pueblos. ¿Alguno de ustedes ha visto alguna vez Huesca en la televisión? Y ya era la prueba definitiva. Para decirlo, yo pensé, saqué la conclusión de que aquel profesor no estaba loco, sino que era un contestatario y era la forma que tenía de vengarse del régimen, y decía, Huesca no existe y lo que el gobierno de Franco invierte en Huesca se lo quedan los ministros para ellos. Esto sigue ocurriendo no en Huesca sino en muchos sitios en la actualidad. Y a mí aquella historia de que Huesca no existía me rondaba la cabeza cuando caminaba por aquí y llegué a la conclusión de que realmente Huesca era una ficción, porque es una provincia muy pujante y con mucho presente y mucho futuro desde el punto de vista económico, desde el punto de vista turístico fundamentalmente, pero a la vez hay una parte de Huesca que está muerta. Es como un cuerpo que tiene la mitad del cuerpo vivo y la mitad del cuerpo muerto. Aquí se nota, como en Soria y en alguna otra provincia, el paso de un mundo a otro como en muy pocos lugares de España. Mientras un mundo crece, el otro desaparece. Y ahí se sitúa esta novela La lluvia amarilla, que también lo he dicho muchas veces, no me alargo mucho más porque tienen que hablar ellos también. Cuando yo la escribí pensé que iba a ser una novela minoritaria. No hay que olvidar que es un monólogo de 200 páginas, monólogo interior, escrito en lenguaje muy poético, de un hombre que la última noche, mientras se muere en un pueblo abandonado. Esto en los años 80, en España, en la época de la movida, del pelotazo, de todo aquello, era una provocación. Hablar del mundo rural era casi no, era ir contracorriente. Y yo, cuando salió la novela, tuve que explicar muchas veces que no era solo sobre los pueblos, sino sobre la soledad. En fin, había muchos prejuicios. Entonces nadie hablaba de la España vacía. Quizá La Bordeta en alguna canción, quizá Delibes, Avelino Hernández, un escritor soriano, pero muy poca gente. Éramos una especie de outsiders en los que hablábamos de estos temas. Ahora habla todo el mundo, pero nadie hace nada.
para revertir, si es que se puede revertir ya una situación que ya es casi terminal en muchas comarcas y en muchos territorios de España. El tiempo, por suerte, no me dio la razón y es mi novela más vendida, más leída, más traducida, más celebrada, cosa que a mí me alegra por mí y por Huesca y por todos nosotros. Y sobre todo, hoy cuando venía aquí recordaba, y cuando me entregaron Carlos y el equipo de Cultura de la Diputación esa maravilla del libro que han editado para regalo de protocolo de la Diputación, lástima que no se pueda comprar porque hay pocos ejemplares, me di cuenta de que solo por eso merece la pena haber escrito esta novela. Decía Gabriel García Márquez que uno escribe para que le quieran. Cuando yo llegué aquí no conocía a nadie y ahora llego 30 y pico años después a esta especie de homenaje. Ayer me llamó Antonio, que vino antes, y me llamó todo emocionado porque acababa de ver la exposición. Dice, no me haya gustado, que estoy emocionado. Bueno, pues yo también estoy emocionado, aunque lo disimule, y es uno de los mejores regalos que me han hecho en mi vida. Luego veré la exposición y lo único que tengo es gratitud para toda la gente, y de hecho he apuntado unos nombres a riesgo de que esto se convierta como la gala de los Goya. Agradezco a mi madre, a mi tío, a mi marido, a mi mujer. Quiero citar una serie de nombres, por supuesto, a la Diputación, que es la que ha hecho posible esta exposición y este homenaje a la lluvia amarilla, pero antes citaba a Mesado, el relojero que me llevó sin saberlo a Imielle, pero quería recordar a gente que intervino e indirectamente hizo todo lo posible para que esta novela haya llegado hasta esta exposición. Uno lo estoy viendo allí, José Luis Acín, al fondo, en la pantalla, pero quiero citar el primero de todos a Julio Gavín, fundador de la Asociación de Amigos del Serrablo y promotor en una época en la que el patrimonio nadie le hacía caso prácticamente de la protección y restauración de muchas iglesias, que fue, antes de publicar la novela, yo publiqué un capítulo en El País, en el diario El País, para ver cómo lo acogía la gente. Era una época en los periódicos publicaban textos literarios y titulé un fragmento, que es la noche, un capítulo, no sé cuál es, y lo titulé Nochevieja en Aimielle. Aimielle ahora se conoce más, pero entonces ni siquiera en Sabiñánigo ni lo sabían ya casi dónde estaba. Y a los 2 días recibí una llamada del periódico El País, que un señor de Huesca quería hablar conmigo, era Julio Gavín, que luego me facilitó muchas cosas que influyeron en la novela, como cosas topográficas, el poner Cadiera en vez de Escaño, como ponía yo, que es como se dice en mi tierra, etc. Por supuesto a Enrique Satué Oliván, al que le debo muchísimo, porque está ahí ahora también en la pantalla, parece que lo tenéis. Enrique Satué Oliván ha demostrado, aparte de una catadura moral impresionante, una generosidad a prueba de bomba, porque no es fácil, y los que trabajáis en periodismo, en la universidad, en la política, lo que sea, que alguien se meta en tu territorio y en lugar de recibirle con uñas, porque Enrique escribía sobre el sobrepuerto y ha seguido escribiendo toda la vida, que de repente llega uno de León, que vive en Madrid, que no se sabe cómo apareció, y va, pum, y pone el dedo en Aimielle. Mira que hay pueblos en Huesca y en España. Todo lo contrario, Enrique ha sido pura generosidad siempre conmigo, y uno de los mayores éxitos literarios de esta novela es haberme hecho conocer a Enrique. Quiero citar, y voy muy rápido, a La Senda Amarilla,
que es la asociación Ocumo o algo así, que desde Oliván organizan cada otoño una especie de romería laica, el primer sábado de octubre, a Inielle, que van 400, 500 personas, y quiero citar a Carlos Tarazona, Isabel Oliván y Ramiro. Ramiro estaba allí poniendo su racapote y haciendo los chocolates, y luego me enteré que era el coronel del regimiento de Jaca, y estaba allí como uno más. A Eduardo de la Cruz y Amalia, de la productora Donde van las nubes, a Ramón y José Luis Acín, de ostenses, aunque viven en Zaragoza, a los dos grupos de teatro que han llevado la novela al teatro, Inconstantes Teatro y Corral de García, Jesús Argüés, desde aquí. Y, por supuesto, a la Diputación en la persona de Carlos Sesco, que está ahí, que es el alma de la exposición y de la edición, y el que ha movido y ha promovido todo esto que hoy estamos inaugurando, junto con Blanca y con María y con algunos más del equipo, que han hecho un trabajo fabuloso, lo vais a ver, o sea que no es. Y, si no es políticamente incorrecto, quiero tener un agradecimiento también para tu antecesor, Miguel Gracia, que fue el que me llamó para proponerme este trabajo, hacer este trabajo, porque desde hace mucho también él estaba interesado en hacer algo con la lluvia amarilla. O sea, yo lo agradezco a los que estáis y a los que iniciaron este proceso. Y nada más, paso la palabra al autor de las ilustraciones, que es ostense de Lupiñén, con lo cual juegan en su campo.